Buenos días, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 17 de Hechos y vamos a leer los primeros 15 versículos del libro de Hechos en el capítulo 17. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien, nos encontramos a Pablo en pleno segundo viaje misionero, muy cerca ya de Atenas, una ciudad importante para predicar la palabra y para que esa palabra luego fuera hacia otras ciudades, hacia otros lugares. Y el pasaje que tenemos hoy son 2 visitas intermedias, tanto en Tesalónica como en Berea. 2 visitas que son muy parecidas, como habéis podido comprobar. En ambas visitas el propósito es el mismo: anunciar la palabra. En ambas visitas se inician en la sinagoga de la ciudad, con lo cual nos encontramos con judíos y con gentiles que tenían conocimiento de la palabra. En ambas visitas dedicaron tiempo, estuvieron días, semanas, para explicar y predicar la palabra. Y por último, en ambas visitas obtuvieron respuesta a la predicación de la palabra. En algunos casos obtuvieron la aceptación, en otros casos, como hemos visto, recibieron un rechazo casi violento. Bueno, casi no, completamente violento. Así que vemos que son 2 visitas, pero que parecen contar lo mismo. Antes Enrique hablaba de las repeticiones en la Biblia, ¿verdad? Bueno, todos sabéis que uno de los principios del estudio inductivo de la palabra es precisamente buscar las repeticiones en el texto bíblico. Porque, como decía Enrique, cuando Dios repite algo es porque quiere que nos quede claro. Y como nos conoce y como sabe a veces lo dispersos que estamos a la hora de estudiar la Biblia y de leerla, Él se encarga de que se repitan las cosas para que saquemos conclusiones porque hay algo importante entre manos. Así que cuando tú lees este texto lo podríamos enfocar de muchas maneras y podríamos hablar de diferentes temas. Pero para mí, después del estudio de estos 15 versículos, hay un tema que me llama poderosamente la atención y sobre el que me da la sensación de que gira todo lo demás.
Y ese tema es la palabra de Dios. Así que quiero compartir con vosotros varias cosas acerca de la palabra de Dios que para mí han sido de gran ayuda y que creo que son importantes. En primer lugar, tenemos que tener claro que la palabra tiene autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad sobre ti y tiene autoridad sobre mí. Y permíteme que te haga una pregunta, así nada más empezar. ¿Cuál es el papel que la palabra de Dios, que la Biblia juega en tu vida? No solamente cuando vienes a la iglesia, sino en tu vida diaria, en tus decisiones, en cómo administras tu economía, en cómo te relacionas con los demás, en cómo trabajas o en cómo estudias. ¿Cuál es el grado de influencia que tiene la palabra de Dios? ¿Qué autoridad y qué nivel de influencia ejerce sobre ti? Para muchos es un libro majo, es un libro interesante, pero no necesariamente ejerce ningún tipo de autoridad o ningún tipo de influencia. Bueno, estas dos preguntas las tenemos que poder contestar sinceramente cada uno de nosotros en nuestro interior. Mirad, a través de la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios. Y sabes, cuando Dios manifiesta y declara su voluntad a través de la palabra, no es una cuestión puramente informativa o no es una cuestión puramente formativa para que aprendamos más cosas de Dios, sino que cuando Dios expresa su voluntad, lo que Él quiere es que tú y yo obedezcamos y hagamos lo que Él dice. A través de la Biblia conocemos también quiénes somos nosotros a los ojos de Dios. ¿Cuál es nuestra situación como consecuencia del pecado en nuestras vidas? Pero sobre todo conocemos cuál es la solución a la presencia del pecado en nuestras vidas. Y esa solución, como Pablo está anunciando, es Cristo, es el Señor Jesucristo. Y esto es algo que vemos anunciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por todos los libros de la Biblia. Es por eso que cuando Pablo llega a estas dos ciudades, lo primero que hace, sin más pérdida de tiempo, es presentarse en la sinagoga y predicar la palabra. Esta es la misión del creyente. Esta es la misión de la Iglesia. Predicar la palabra de Dios, la palabra escrita. La misión de la Iglesia no es adoctrinar sobre normas de conducta. La misión de la Iglesia no es hacer que los pecadores se conviertan. La misión de la Iglesia es predicar y exponer y explicar fielmente la revelación de Dios y el mensaje que Dios quiere comunicar al hombre. El éxito o el fracaso de una iglesia no se mide en cuánta gente levanta la mano en sus reuniones. Ni siquiera una campaña evangelística se mide por cuántas conversiones hay, sino que se mide por cómo de fiel y cuál es el compromiso de cada uno de sus miembros de compartir la palabra que ha transformado sus vidas. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les recuerda cómo fue esta primera visita. Y les dice en el capítulo 2, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo no estaba hablando de sus experiencias o de cómo él se comporta o de cuál es su corriente doctrinal. Pablo expone fielmente el Evangelio de Dios, incluso en medio de las mayores persecuciones. Este es nuestro encargo, hermanos, que la gente conozca cómo Dios quiere transformar sus vidas por medio de la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice 1 Timoteo capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sabes, ese es tu encargo. Ese es mi encargo. Dar a conocer la verdad de Dios y que entonces las personas que nos escuchan sepan qué es lo que Dios quiere de ellos. Esto es aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es obedecer el anuncio que Dios hace. A veces empleamos estas expresiones, ¿verdad? Entrega tu vida a Cristo, acepta a Jesús,
invitamos a levantar una mano, invitamos a salir al frente. Pero realmente, ¿qué es lo que implica todo esto? Pues según la palabra de Dios, la única fe válida es la fe que actúa, es la fe que te lleva a hacer algo. Y lo único que puedes hacer cuando te confrontas con tu realidad de que eres un pecador y que Cristo es tu Salvador, la única acción posible es rendirte a Él y obedecerle ahora y después. El mensaje del Evangelio no es una oferta de parte de Dios, en la cual Él te ofrece algo y se queda esperando a ver qué decides tú. Y a veces lo transmitimos así. El mensaje del Evangelio no es un proceso de negociación, donde ambas partes plantean lo que tienen y discuten en qué hay que renunciar para finalmente entre los dos llegar a un acuerdo. Esto no es el mensaje del Evangelio, esto no es el mensaje de la palabra. El mensaje del Evangelio es la explicación de la obra de Dios en la cual nos anuncia la única manera de reconciliarnos con Él. Y esto solo permite una respuesta: arrepentirse y obedecerle. Dice al final de este propio capítulo, en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y fíjate lo que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso cuando Pablo tiene que exponer el mensaje recurre a los escritos del Antiguo Testamento, porque para los judíos y para los simpatizantes de los judíos, el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, tenían una gran autoridad sobre ellos. Y recurre a estos libros para explicarles cómo Dios, desde el principio, les ha estado anunciando que tenía que venir un sustituto, un Mesías, un Salvador, para que ellos tuvieran la posibilidad de ser salvos. La Biblia, hermanos, tiene autoridad. Y esa autoridad no es algo que yo le concedo. La autoridad no depende de mi reconocimiento de su autoridad. La autoridad depende única y exclusivamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Contiene la voluntad de Dios. Y es eso lo que le otorga autoridad sobre mí. Cuando yo soy el que le da rango de autoridad a la Biblia, entonces es cuando vienen los problemas. Porque entonces soy yo el que decide en qué momento su opinión es más importante que la mía. Y entonces es cuando ocurren esas circunstancias en las que aceptamos algunas cosas de la Biblia, pero cuando habla de otras cosas que a lo mejor nos afectan personalmente, pues ahí la opinión que vale no es la de la Biblia, sino que es mi opinión. Hermanos, es hora de que nos humillemos también como hemos cantado, de que nos humillemos delante de Dios, delante de su palabra, de que nos empapemos de la Escritura con el propósito de obedecerla, con el propósito de seguirla. El mensaje del Evangelio no es un mensaje para no creyentes, es un mensaje también para creyentes. Creyentes que necesitan una y otra vez volver a colocarse bajo la autoridad de la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Lo segundo que quiero que veas conmigo es que la palabra tiene un mensaje concreto. La palabra de Dios nos presenta un mensaje concreto, un mensaje que dice con claridad. No es un mensaje político. Los judíos era lo que esperaban, que viniera el Mesías con un mensaje político, que viniera un dirigente militar, político, nacionalista, que les sacara del yugo de Roma. La Biblia no tiene un mensaje social, no es un mensaje social. Y a veces utilizamos el mensaje social de la Biblia porque nos da miedo hablar con claridad de lo que dice la Biblia, hablar del pecado, hablar de la condenación,
hablar de la culpa, nos parece como demasiado agresivo y nos da miedo que quizás seamos rechazados por el que nos está escuchando. La Biblia no es un libro de autoayuda, más bien todo lo contrario, es un libro que lo que pone de manifiesto es tu incapacidad para poder ayudarte y tu necesidad de depender de Dios y de ponerte bajo sus manos. La Biblia lo que expresa es el mensaje de la urgente necesidad de reconciliarte con Dios gracias a lo que Él ha hecho por ti. Decía el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Este es el mensaje que debemos comunicar. El mensaje de Cristo como el único centro, como la única persona que puede salvarnos, como nuestro único sustituto. El mensaje de que Él tuvo que padecer y sufrir la cruz para salvarnos a nosotros, porque habíamos ofendido a Dios. Dice también el texto que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. El mensaje del Evangelio no habla solamente de poner a cero nuestra cuenta con Dios y que nuestros pecados sean borrados. El mensaje del Evangelio habla también de que Cristo ha resucitado para darnos una nueva vida con Él. No seguimos a alguien que murió hace 2000 años y que era una persona maravillosa, sino que seguimos a alguien vivo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, preparando lugar para que un día estemos con Él. No tenemos tumbas que visitar, no tenemos memoriales de alguien que fue fantástico hace mucho tiempo. El Evangelio tiene un mensaje concreto donde Cristo es el protagonista, es el centro, y donde nosotros nos acogemos a la gracia de la que nos hablaba Geo, a través de la cual Dios nos da salvación y vida eterna. Si tú te acercas con fe, creyendo y obedeciendo el llamado de Dios. Otra cosa que quiero que veamos es que hay una manera, o digamos, hay formas de presentar la palabra. Todos sabéis que hay muchas formas de comunicar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero este texto nos da algunos principios que son importantes. Dice el texto que por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Bueno, discutir en este contexto no quiere decir enfadarse o pelearse con nadie, sino que tiene que ver con argumentar, con razonar, con responder a las objeciones que nos presenta el que nos está escuchando. Tiene que ver con presentar o estar preparado para presentar el mensaje de Dios en diferentes contextos. Si tú le trasladas el mensaje de Dios a un adolescente, te va a hacer un tipo de objeciones. Si se lo presentas a alguien que está sufriendo, vas a tener que contestar algunas preguntas que quizá otra persona no te haría. Si se lo presentas a alguien que tiene inquietudes políticas, sociales, científicas, va a plantear cuestiones a las que no nos podemos simplemente encoger de hombro y dejarlas tal cual. La Biblia nos dice que debemos contestarlas conforme a las Escrituras. Por tanto, esto requiere que nosotros nos preparemos, requiere que nos formemos, requiere que aprendamos y profundicemos en el estudio de la palabra de Dios para poder dar respuesta a lo que esta sociedad nos pregunta. Pero también dice el texto, declarando y exponiendo. Vale, ya hemos contestado esas objeciones. Ya hemos hablado con estas personas que tienen sensibilidades concretas y que quieren también respuestas. Pero ahora toca el momento de declarar y de exponer. Y sabes, ninguno de estos condicionantes puede disminuir, puede acortar, puede suprimir parte del anuncio de Dios. Nosotros somos responsables de exponerlo con claridad. Dice 1 Tesalonicenses 2, que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, buscaba agradar a Dios en la exposición de su palabra. Bueno, déjame deciros que actualmente esto no siempre es así, como sabéis.
Muchas veces detrás de la predicación del Evangelio, detrás de iglesias, lo que hay es el lucro económico. Lo que hay es el culto al líder. Lo que hay es la manipulación de personas. Esto está, desgraciadamente, más extendido de lo que nos gustaría. Muchas veces incluso lo que es la palabra de Dios y el Evangelio se convierte casi en una caricatura cómica. Pero hay una manera de compartir la palabra, y es buscando ser aprobados por Dios y buscando ser el agrado de Dios y que Él se sienta honrado. En último lugar, quiero compartir también algo sobre la palabra, y es el patrón de la palabra. Podemos decir que entre las muchas acepciones que tiene el diccionario de la lengua, que aparece como patrón sinónimo de jefe, o sinónimo de santo de un lugar o de una localidad, pero también aparece como lo que define algo, lo que define, por ejemplo, una unidad de medida, lo que decide la composición de algo, de un material. Por tanto, cuando yo quiero comparar algo para saber si es igual a lo que busco, lo comparo con su patrón, y entonces veo las diferencias o si realmente es igual. Y esto es lo que vemos en el texto que habla de la iglesia de Berea, un texto muy importante. Pablo había estado predicando en la sinagoga. Traía ideas muy novedosas, donde afirmaba que el Mesías prometido y que ellos seguían esperando ya había llegado en la persona de Cristo. Afirmaba que había sido colgado en una cruz por los romanos y que sus discípulos eran testigos de la resurrección de Jesús. Y sabes, esto era algo tremendamente rompedor en aquel momento, porque para un judío se le hacía casi imposible aceptar que su Mesías, su libertador, podría morir en una cruz que era un lugar para ellos de maldición. Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Dice el capítulo 17 de Hechos, recibieron la palabra de Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y si te fijas, acudían al patrón para comprobar que las enseñanzas de Pablo no solamente eran correctas, y si las citas que él decía sobre Isaías o sobre otros profetas se correspondía con las que aparecían en la palabra, sino sobre todo para comprobar que el mensaje de Pablo referente a Jesús tenía la aprobación de la palabra de Dios. Y sabes, esto es tremendamente importante. Una de las grandes aportaciones de los reformadores fue el principio de sola escritura. Un principio que no solamente nos aportó la autoridad de la palabra de Dios por encima de la autoridad de los hombres, sino también la novedad, hasta ese momento, de que la Biblia se explica por sí misma, que no es solo algo destinado a grandes estudiosos y luego ellos nos dirán de qué va esto de la Biblia, sino que cada uno, cada persona que tiene acceso a la Escritura puede comprender el mensaje de Dios y lo que Dios quiere en su vida. Una de las grandes mentiras que Satanás ha logrado introducir es el hecho de que la Biblia es algo complicadísimo de entender. Cada uno de vosotros podéis acercaros a la Biblia, entender el mensaje de Dios y poder responder en obediencia al mensaje de Dios. Esto fue lo que hicieron estos hermanos. Acudieron a la autoridad de la Escritura para saber si lo que Pablo les estaba diciendo se correspondía con lo que aparece en la Escritura. Y en consecuencia, cuando lo comprobaron, actuaron y dieron el paso de la obediencia, de aceptar a Jesús como el Mesías enviado. Pero el ejemplo de los hermanos de Berea no es solamente para que ahora cuando lleguéis a casa echéis un vistazo al capítulo 17 de Hechos para ver si Benjamín ha dicho alguna barbaridad, para ver si a lo mejor lo que he enseñado no es correcto, debéis hacerlo. El acudir a la Escritura, al patrón, es también para nuestra vida diaria.
No solamente para comprobar si una enseñanza es correcta, sino sobre todo también para comprobar si mi vida, la vida que estoy viviendo, es la vida que Dios quiere que viva. Y cuando tú haces esto, cuando tú permites que tu vida sea alumbrada por la luz de la Escritura, donde todo sale a relucir, esas cosas que la gente no conoce, esas cosas que incluso tú has conseguido dejar a un lado de forma que ni siquiera te remuerda la conciencia. Cuando tú te expones al papel y a la autoridad de Dios a través de su palabra, la única respuesta admisible es el arrepentimiento y la obediencia a Dios en lo que nos tiene que decir. Tenemos la Biblia en formato libro, para móviles, para tablets, tenemos programas informáticos que nos ayudan a estudiar la Biblia, PDFs, todo lo que queráis. Tenemos más acceso a la Biblia que jamás hemos tenido, pero eso no sirve de nada si no dejas que tu autoridad esté supeditada a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de la Escritura. Voy a terminar solamente con un breve comentario. Como habéis visto en el texto, hubo diferentes respuestas a la palabra de Dios, ¿verdad? Gente que reconoció que lo que Pablo decía era correcto y que por lo tanto no cabía otra alternativa que entregar su vida y obedecer a Dios, obedecer el anuncio de su palabra, pero también gente que rechazó esta palabra y que algunos incluso generaron eventos violentos. En esta mañana tú tienes que tomar esa decisión. ¿Qué vas a hacer con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer sobre el anuncio de Dios de darte salvación y vida eterna si te rindes a Cristo, si te comprometes a obedecer su palabra y a vivir para Él? Esta es la gran pregunta en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con lo que su palabra dice? Te pido que reflexiones sobre esto. Te pido que reflexiones sobre el hecho de que Dios ordena hoy que nos arrepintamos y que creamos en Jesús como nuestro Salvador. Toda la Escritura, desde el Génesis a Apocalipsis, nos está presentando a Jesús como el sustituto, como aquel que murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Te pido al Señor que a través de su palabra, que te dé la curiosidad de volver a la palabra de Dios y que sea Él el que te convenza, el que te haga ver que solo Jesús te da la salvación que necesitas. Que Él nos bendiga.